buenas noches. Empieza la semana y esperamos empezar en esta actividad política divertida, que como yo le dije, esto es un circo. Póngame la musiquita de circo si la tiene ahí, porque vamos a hablar de cosas que nos llaman poderosamente la atención. Despertamos enterándonos de que hay una lista negra. Usted se acuerda, ¿no? Papá Noel tiene su lista de los buenos y de los malos, los que se han portado mal y los que se han portado bien. Algo parecido pareciera que sucede. Y esta mañana yo reflexionaba un poco cuando escuchaba, no en la mañana, más o menos al mediodía, y decía, bueno, si esto fuera real, ¿no? Porque hay voces que dicen es verdad, voces que dicen es mentira. Si esto fuera real, si Camacho verdaderamente hubiera dicho, señores, estos 100 o no sé cuántos son de la lista negra. Y de los primeros que veo acá yo, veo pues claramente una intencionalidad muy precisa en cuanto al tema género. Si esto fuera verdad, aquí hay una discriminación a la mujer campante, porque estamos hablando de que en la lista negra, por lo menos este grupo, hay 5 mujeres y 2 varones. ¿Se da cuenta usted? Las mujeres todavía somos molestas, todavía entramos a una lista negra, todavía incomodamos nuestros puntos de vista, nuestros cuestionamientos incomodan al poder. Por supuesto que sí, porque si no esta lista sería pues 5 hombres, 2 mujeres. No, son las mujeres las que molestamos. Y si esta lista fuera verdad, podríamos estar hablando de una discriminación, reitero, campante, de estar diciendo, estas me molestan. ¿Y por qué será, no? Porque somos más frontales, porque somos más decididas, porque no toleramos, en muchos casos, actos de extrema corrupción. Entonces, en este circo en el que estamos viviendo ahora, se van develando nomás, pues, los problemas no resueltos, ¿no es cierto? Los conflictos personales no resueltos. Y como me molestaba que mi mamá me llame la atención, ahora me molesta que unas cuantas señoras levanten la voz y pidan la palabra. No quiero profundizar más porque de verdad me parece, cámbiame ya la música, nos da vergüenza ajena, ¿no? Y otro señor se va en su avioneta y lanza panfletos en el acto. Dice, ya no sé yo dónde hemos perdido la cordura, cuándo hemos empezado a chacotear en vez de hacer política, cuándo hemos pensado más en el país y no en esto, en este grupito que está haciéndose la burla de nosotros mismos. Pero me voy a olvidar mejor de todo eso. Y el día de hoy voy a hablar, el día sábado han estado los periodistas de fecha destacadísima e importante, haciéndoles homenajes en diferentes actos, en fin, Día del Periodista. Y me encontraba con un amigo de tantos años que yo recuerdo que él me entrevistaba en el Parlamento, José Luis Flores, periodista de Panamericana, y él me decía, ¿y tú sabes por qué, Verónica? ¿Tú sabes por qué es? Y yo, ignorante, no sé explicar. Y hoy me va a explicar. ¿Cómo estás? Primero te saludo. Bienvenido, José Luis. Buenas noches, muchas gracias, Verónica, amigos. Un placer estar contento de estar en este encuentro contigo. Claro, la gente lo ve y no lo conoce, pues no te conoce, pero cuando empieza a hablar ustedes inmediatamente ya reconocen. ¿Cuántos años en Panamericana? Panamericana aproximadamente 22 años, 23 años. En Panamericana. ¿Y haciendo periodismo de calle? Igual como 26, 27 años. Casi antes de Panamericana inclusive. Antes de Panamericana, claro, estaba ya en otros medios de comunicación, hice radio, algo también de televisión. Un poco de todo, ¿no? Sí, bienvenido, radio, ¿no? Bienvenido, José Luis. ¿Quién no la conoce? Años en los medios de comunicación, siempre con el micrófono en los lugares más conflictivos, haciendo amague a veces o corriendo porque le han echado gases lacrimógenos. En fin, Vania Luján, periodista de ATV. Hola, Vania, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, compañeros, también buenas noches. También para quienes están en casita, buenas noches. Un gusto pues estar contigo. ¿Cuántos años en calle, Vania? En calle 21, 22 más o menos. 22. Te he visto escapar de gases lacrimógenos, te he visto, pero todo un poquito, ¿no? Porque tú eres calle. Sí, en realidad he cubierto básicamente casi todas las áreas, pero mi favorita siempre ha sido la social. En
la social. Marchas, movilizaciones, bloqueos, sí. etcétera. Ahora estoy en política, así que Más en Plaza Murillo, ¿no ven? Sí, Plaza Murillo, sí. bueno. Bien, lo mismo. ¿Quién no lo conoce? Igual lo hemos estado siempre siguiendo, actividad en calle de la misma manera. Carlos Lara, periodista, más de 25 años en la función y ahora con su propia agencia de noticias. Carlos, querido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Verónica, por la entrevista. Mira, me No se me ponga nervioso porque no le voy a preguntar nada que sea problemático. No. Él tiene Nada 25 años, ¿sí? No, todo bien, 25 años en trabajando esta ya. actividad, ¿sí? Hay 25 años en el tema ambiental, político, económico, de todo. Y ambiental, que es una línea por la que tú te has encaminado esta última época, Sí, que ha sido sí, muy realmente. interesante. Hay Que muchos vamos- temas que hablar en el tema ambiental. Mientras te recuperas, Exactamente. empiezo aquí con él. Gracias. José Luis. José Luis, ¿por qué es el Día del Periodista? Bueno, esto tiene que ver mucho con el reconocimiento que se ha tenido a un periodista, Cirilo Barragán, en 1865, durante el gobierno de Mariano Melgarejo, es fusilado. ¿Por qué? Porque él cuestionaba al régimen, denunciaba la corrupción, es decir, había muchos abusos en ese momento. La respuesta que tenía él era la denuncia. Como periodista Como que era. periodista. Y claro, la respuesta también del régimen del momento ha sido su fusilamiento. Entonces, se produce este hecho en 1865. Ya en 1938, durante el gobierno de Germán Busch, Sí, de Busch. se instituye la fecha del 10 de mayo, precisamente recordando ese suceso acaecido con Cirilo Barragán. En el ¿Cuántos gobierno me Cirilos dices de qué? Mariano Melgarejo. Lo fusilaron. Tenía que ser, nos fusilaba hasta su camisa ese señor. Exactamente. imagínate. Ya. Entonces, ¿cuántos Cirilos Barraganes hemos tenido en nuestro país? En el mundo. En el mundo. Pero en realidad ese es el sentido, ¿no es cierto?, del periodismo, el cuestionamiento al poder, la denuncia ante los abusos y todo lo que va sucediendo constantemente, todos los días podemos verificar este tipo de sucesos, ¿no es cierto? Y ahí está el periodismo valiente que de alguna forma identifica estos hechos y denuncia. Ese es el verdadero rol, creo yo, desde mi punto de vista, de lo que sucede con el ejercicio periodístico. Y prueba clara precisamente este hecho, ¿no? Homenajeando a Cirilo Barragán es que se instituye la fecha del 10 de mayo como Día del Periodista. Qué interesante, mira, ¿tenemos libertad de expresión en Bolivia? Vania, tú estás en calle, tú cubres políticas, ¿hay un filtro hasta aquí nomás o tenemos libertad de expresión? Existen momentos complejos y a veces situaciones complejas que también te llevan al hecho de que si estén viendo qué dices, qué no dices, por qué lo dices. Entonces, a partir de ello, es un momento complejo dentro de todo lo que estamos pasando, mucho más ahora que estamos en una época electoral, ¿no? Es decir, se han avivado pasiones, odios y enfrentamientos. Ahora, yo lo que he visto en esta época, última temporada, digamos, es que antes la sociedad nos tenía un respeto, ¿no? Le tenía respeto al periodista, pero he visto en esta última época que inclusive la gente, el pueblo a veces tiende a agredirlos, o porque están de un lado o porque están del otro sin ningún respeto. Claro, es que ahí se ha hecho popular, si vale el término, el decirte prensa vendida, digamos. Sí. Y a veces no es cierto, y a veces interpelas a alguien y eso no le gusta. O cuando estás cuestionando a alguien y le preguntas algo que no le gusta, mucho de su entorno te empieza a mirar y ya eres prensa vendida. Eso es lo que está pasando. Cierto. Y ustedes han sido pues víctimas muchas veces de este tipo de agresiones y de enfrentamiento, y a veces son ustedes los que están al medio. Exactamente, Verónica, gran parte de mi vida que he estado en la calle, porque me ha tocado estar también al otro lado dirigiendo algunos medios, ha sido muy peligroso. En alguna ocasión mi hijo y yo hemos estado a punto de perder la vida porque nos tiraron dinamita a los pies. Ay, Dios, sí. Él tenía 15 años apenas y estaba cubriendo conmigo porque habíamos viajado a un sector cercano a la Gutética acá y nos tiraron dinamita, 2 dinamitas a los pies. Tuve que empujarlo al coche en el que estaba, reventó y gracias a Dios no nos pasó nada. Él no se me reventó para nada, más bien de hecho él es periodista también, ¿no? Mis 2 hijos son también periodistas, pero creo que es importante que la gente, como decía bien Vania, sepa valorar el trabajo que hacemos. Lo que queremos es reflejar la realidad de uno y de otro lado, ¿no es cierto? Es eso lo que queremos reflejar y que la gente opine. Pero a veces no lo entiende así y evidentemente si no defiende su posición ya vienen las agresiones. Ahora, ustedes han vivido épocas bien duras, como por ejemplo la del 2003,
¿no es cierto? Que en Plaza Murillo tenían que esquivar las balas. Exactamente. ¿Cierto? Hemos aparecido al medio cuando empezaba la balacera, porque al frente de la Cancillería, si bien me recuerdan, habían encuentros eventuales. Ahí estaba el mayor Vargas, las autoridades policiales de defensa. Ustedes han sacado al aire lo que han echado las piedras los del Ayacucho. También, ¿no es cierto? El inicio de todo. Y empieza la balacera y todos al piso, ¿no? Por lo menos los que han ido al cuartel saben. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero claro, los periodistas se han tenido que tirar al piso. Para evitar, claro, porque el cruce de balas ya empezó. En ese instante, precisamente cuando había ese encuentro que se registraba en febrero, colegas, es febrero de 2003. Claro, el impuestazo, ¿no es cierto?, de Gonzalo Sánchez de Lozada. Octubre también fue otro momento muy complicado. A mí me tocó vivir también lo de febrero de 2002 con la granizada, también. La gente fallecida. ¿Esos son tus peores momentos en tu vida periodística? Hubo otro que casi, bueno, no sé si recuerda la gente, al momento de retirarnos siempre de Plaza Murillo, tomamos algunas vías, pero en mi caso yo tomaba siempre la continuación de la calle Comercio para bajar por porque las instalaciones de Panamericana están en el Prado. Entonces, para evitar la gente. Entonces yo caminaba y habían dos policías femeninas que estaban con sus tacos caminando y sorpresivamente había una persona con gorra más atrás. Entonces yo decía, debe ser un ladrón, o sea, ¿qué le está pasando? O sea, unas policías quieren hacer algo. Y yo dije, no. Bueno, me adelanté, las pasé, ¿no? De repente empiezo a escuchar un grito, no, ¿qué pasa? Me doy la vuelta y era precisamente ese episodio cuando el ex pareja de una de las femeninas, es que agarró, que era también oficial de la policía, la agarró. ¿Delante de ti? Claro, de mis espaldas, ya, las balea a los dos y él también se baló. Y justo antes de dar la vuelta a lo que es ahora las instalaciones de la FELCEDER, corrí y di parte a los efectivos. Pero ¿cómo reaccionas ante eso? ¿Cómo puedes cubrir una cosa? ¿Cubres? ¿Logras cubrir? He logrado cubrir. Primero he ayudado a denunciar a los policías para que vayan y tomen recaudos, ¿no es cierto? Y inmediatamente me puse en contacto con la emisora para transmitir el suceso. O sea, las balas han estado muy cerca en febrero. Ustedes conocen el olor de la pólvora, ¿no? Ustedes conocen el olor del miedo, conocen el olor. ¿Qué épocas han más duras de tu vida, Vania, como periodista? Claro, yo estaba empezando en realidad, ¿no? Era bastante jovencita, estaba empezando y al principio yo no sabía que era bala y que era petardo, porque para mí era lo mismo. Pero los varones obviamente tienen un oído mucho más entrenado, entonces me decían al piso, entonces entramos a la Plaza Murillo y a salir de lo mismo. ¿Qué fecha, qué época? Fue en febrero del 2003, fue la primera. Estabas empezando. Estaba empezando. Qué inicio tan horrible, Dios. Sí, ya había llegado y ya... Y ya has tenido que vivir. Y en las marchas y en las manifestaciones y en todo eso, ¿respetan a los periodistas? Antes sí, ahora no. No. Antes, bueno, lo que pasa es que este trabajo te tiene que gustar, te tiene que apasionar, ¿no? Porque realmente hemos visto, yo veía muchas de mis compañeras con las que empezábamos y en aquella época incluso hasta la vestimenta tenía que ser mucho más formal, ¿no? Entonces las veías correteando pues en minis, con taquitos, ¿no? Taquitos, claro. Pero tienes que trabajar, tienes que cubrir y tienes que estar ahí. Entonces, lo que te queda es eso, ¿no? Y después, lo más triste para mí del 2003 fue, evidentemente entré a la plaza con el Colegio Ayacucho, pasó muchas cosas y empiezan a mandarte a diferentes áreas, ¿no? Y me mandan al hospital, me dicen, anda a ver cuántos muertos hay, cuántos heridos. Ay, Dios mío. Claro, ahí ves, hay imágenes que son muy, muy tristes. Yo me acuerdo del subteniente que murió, se llamaba Nemer Tatón, hasta el día de hoy recuerdo su nombre, lo bajan de la ambulancia, salen en camilla, no sé qué, y sale otro compañero muy, muy jovencito, igual eran subtenientes recién egresados. No mira el chico, lo abraza, ahí murió. Ay, por Dios, qué fuerte. No, yo siempre digo como psicóloga que ustedes deberían tener periodos de terapia donde puedan procesar todo este dolor que ven, toda esta violencia de la cual son testigos, porque no es fácil llegar a la casa con haber visto que ha matado 2 mujeres, que ha muerto, y llegar a la casa y cómo lo procesas, es muy duro.
tus momentos más difíciles? Hablar con un periodista que cubre calle es relatar muchos momentos difíciles y en este caso no fue el mío con marchas, no fue con movilizaciones, Verónica, fue cuando fuimos a realizar un operativo el 2004 para la clausura de un surtidor por un tema ilegal. Pero justo cuando dábamos la vuelta y hacia el Cayo Ayun, vimos que estaban 3 flotas a un costado y había un montón de cosas alrededor de a lo lejos y cuando nos acercamos se habían acabado de chocar. Son las flotas, en realidad 3, que se habían partido. Y estaban los restos humanos tirados en el piso. Ahí sí, como dices, necesito una ayuda psicológica porque he visto cosas que no puedo contar en cámaras. Imágenes dantescas, terribles. Le dije a mi camarógrafo, toma lo que puedas, imágenes muy generales, y me dediqué a ayudar a sacar los cuerpos, a llamar a la policía de inmediato, a llamar a tránsito, a prestar el celular a quienes podían. Te juro que las imágenes esas aún me acompañan, porque realmente es terrible, sí. Uy, sí me he soñado, porque había muchos menores, muchas personas mayores que habían fallecido, que estaban en situación terrible por el accidente. Entonces, tener que reflejar eso y haberlo visto de primera mano, 5 minutos después del accidente llegamos. Te da como para poder grabar y decir, informar, Me tocó etcétera. explicar en el estudio como ahora, Dios. esa misma mañana yo estaba así como que temblando y el conductor me dijo del noticiero, me dijo, no quieres un vaso de agua, así porque estaba muy mal, pero subimos, sobreponernos, lo hacemos siempre los periodistas, informar como corresponde y sobre todo prestar ayuda a quienes lo necesitan. Cuando vienen acá, porque nosotros hacemos un open house y vienen jóvenes de las universidades. Se viene primer y segundo semestre y conocen cómo es el canal minimalista que tengo aquí. Y yo siempre les digo, estás en la profesión más hermosa, una profesión que un día no es igual al otro, que está llena de situaciones emocionantes. Pero también ustedes han vivido momentos horribles como el de la pandemia. O sea, tienes que salir a cubrir, aunque sabes que el enemigo está en el aire. ¡Qué miedo! Contame, por favor. Terrible. Yo he optado por hacer mis entrevistas individuales aquí. Los compañeros seguramente precisamente por el temor a la aglomeración. Entonces, cuando hay, obviamente todos nos juntamos cuando hay una autoridad definitivamente que no te puede reiterar una entrevista, ya bueno, tienes que meterte, ¿no? Pero si es posible esperar un poco, hacer tu propia entrevista de manera aislada, entonces no hay problema. Así, esa era tu estrategia. He optado, sí. En mi caso, aunque obviamente esto no ha evitado que me enferme, ¿no? ¿En la primera ola? En la primera ola fue durísima la situación en ese momento y ha sido muy complicado reponerse, ¿no? Pero seguíamos trabajando desde tenían casa. que seguir. Sí, terrible. Uy, me imagino. ¿Tú también has trabajado en pandemia? Lo que pasa es que ya en el medio, en mi canal, lo que hacíamos era dividirnos en equipos, porque como tú decías, no podía haber mucha gente. Entonces, trabajábamos de 5 hasta las 10, 11 de la noche por grupos. Un grupo un día, otro grupo otro día, para precisamente cuidar el tema de no estar muy aglomerados. Claro. Tapados, cubiertos. ¿Pero te ha dado igual? Dios mediante no. No te ha dado. Oh, qué bueno, las mujeres somos más fuertes. Es que yo tenía un sistema de limpieza extremo. Al llegar a tu casa. Extremo, sí, o sea, realmente. Ya me decían, no, estás exagerando. Funcionó la exagerada, sí, entonces. Funcionó. Lo que pasa es que yo vivo con mis papás, mi mamá en ese caso, entonces ella es mayor y no. Sí tenía mucho miedo de contagiarla, ¿no? Porque en algún momento te dicen, el señor con el que estabas hablando sí dio positivo. ¡Ay, Dios! Entonces, horrible. Sí, así era, ¿no? Era una cadena de pánico. Tenías que alejarte, ibas a tu cuarto y te encerrabas. Tienes toda la razón. ¿Tú también en pandemia? Sí, pero no en calle, en esa ocasión. Me tocó estar como productor dirigiendo a un equipo de prensa en un medio de comunicación, pero con la experiencia que tengo de haber estado en la calle, trataba de darle los mejores insumos. Era una decisión difícil. Cuando teníamos que mandar a alguien al hospital, yo tenía que pensar a quién mando, y ninguno de los periodistas me tenía que decir, ve tú. Y tenía que darle todos los insumos, pero los mandábamos muy protegidos, con todo necesario. Pero mi corazón dice, ojalá que no se enferme, Y al día siguiente me tocaba mandar a otro, y a otro. Y nosotros teníamos que estar en el canal porque teníamos que poner al aire el noticiero. No había tampoco forma de no.
claro. Sí. Eso, había que sacar noticias. No, yo cerró el canal. Y de hecho yo prefiero perder audiencia, pero no perder trabajadores. No, yo pensaba que se me moría uno y me moría yo detrás. Bueno, último aquí, la última época, para no decir que ha pasado tanto tiempo. El golpe en Plaza Murillo, que aparece el tanque y se entra. ¿Qué has pensado? Sorprendió a muchos, ¿no? Había gente que corrió, llegó a tiempo y pudo estar dentro de la plaza. Yo he llegado cuando ya cerrado el cerco, estaba transmitiendo de afuera. De afuera, ¿no? ya. Entonces, ¿Qué claro, decía conversando la con la gente, había mucha gente que simpatizaba y eso es terrible. No me digas. Claro, y hacías una pregunta. No, y hacías una pregunta interesante, ¿no? Decías, ¿por qué no se está respetando al periodismo? En realidad esto tiene que ver mucho con la efervescencia. ¿En qué sentido? El endurecimiento de las pasiones de la gente, ¿no? El identificarse con una postura y defenderla hasta el final, o por todo lo contrario, ¿no es cierto? Se van marcando ciertas polarizaciones, cierta efervescencia marcada, eso genera sentimientos y obviamente cuando tienes una postura ya adoptada, cuando escuchas una opinión distinta o una información totalmente adversa, bueno, te enojas, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente ha sucedido a raíz incluso de la contribución de nuestros propios políticos que han ahondado eso, han generado división, han generado y han fomentado los odios. No han trabajado por una suerte de reconciliación, una suerte nacional, de convivencia, ¿no? Coexistencia pacífica. Entonces, eso ha marcado mucho. No sé si este proceso electoral va a acabar con eso. Creo que ya estamos en momentos de cambios de ciclo, de modelos quizá, y nos debe hacer pensar mucho en cómo nuestros políticos también están actuando y definitivamente contribuyen o no a esa efervescencia, claro, a ese claro. apasionamiento. Y ustedes también, sí. Y los medios y los periodistas, que tanto empujan a una reconciliación nacional o más bien empujamos a una confrontación, ¿no es cierto?, del país. ¿Tú estabas en Plaza Murillo con el golpe? Sí. No me digas. ¿Sí? Es que eso era un chiste, parecía un chiste, ¿no? Sí, bueno, varios compañeros decían, lo bueno es que fue en horario de oficina, ¿no? Porque Exacto. ya nosotros nos veíamos sentados en la plaza, entonces muchos decían que nos traigan una chamarra o algo, porque aquí no vamos a salir, pues no te dejaban ya, o sea, que se había cerrado la plaza, nadie entraba. Los que estábamos adentro... Te tocó ya, estar adentro, sí, porque eso fue cerca al mediodía, ¿no? 2 de la tarde. 2 de la tarde. ¿Ya estabas laburando tú? No, estaba otro equipo de turno, básicamente, que ya le dieron ve a la plaza y algo, pero cuando vieron que la cosa no era nada fácil, la mayoría almuerza en el canal, dijeron, todos salen y buscan cómo entrar por todas las esquinas, los quiero uno aquí, el otro allá, obviamente una distribución. Y tuve la suerte de entrar, yo me entré por la asamblea, y estaba ya cerrada y le digo al policía, por favor. Claro, ya conocida la Vania, bueno, me abrió la puerta y me metió, entonces aparecí en la plaza. Y de ahí ya decían, nadie sale, nadie mueve. Entonces, bueno, me has visto todo quedarme. de primera mano. Sí, pero como te decía, lo bueno es que muchos compañeros luego decían, pero fue un golpe en horario de oficina, porque a las 6 ya se había... Ya sé, claro, un golpe bien planeado, de tal hora a tal hora y luego nos vamos. ¿No ves? Sí, de verdad, eso ha sido... sí, qué interesante que toques eso, José Luis. Estamos un poco confrontados, ¿no? Es triste ver un país entre Oriente y Occidente y también entre clases sociales y colores de piel y todo, se ha ido profundizando. ¿Tú crees que se ha profundizado esto o más bien hemos encontrado un momento en el que hemos encontrado un poco de reconciliación? Creo que mucha de la responsabilidad en esto es de los medios de comunicación. Nosotros, aunque no lo creamos, tenemos, al poder amplificar nuestra voz a través de los medios, una responsabilidad grande para ayudar a unir, no solamente en el tema político, en todos los campos en los que hay polémica, hay división, nosotros podemos dar un mensaje conciliador. Pero el problema es cuando a veces tomamos partido de un lado o de otro, aunque disimuladamente la gente se da cuenta de lo que está pasando y la gente también toma parte de uno y otro lado y nos complicamos. Y pienso también, aprovechando la amplitud que nos das acá,
que es importante tomar en cuenta lo que la gente dice en las redes, ¿no? Porque eso yo comentaba, ahora que estoy muy dedicado también a la docencia, y le decía a los nuevos estudiantes que han visitado, justamente te agradezco acá en el canal. Sí, tú eres de Unifrance. De Unifrance, exactamente. Qué bien. Somos Entonces, colegas, ¿no? estamos constantemente trabajando con ellos, porque ellos ya salen a cubrir desde el principio. Yo les digo eso, antes, en el periodismo que hacíamos con mis compañeros, no teníamos la retroalimentación. Yo hablaba a las cámaras y no sabía lo que estaba pensando el televidente antes, cuando presentaba noticias. Pero ahora lo tenemos en las redes sociales. Digamos algo bueno o malo y ya está la respuesta en las redes. Y eso hay que tomar en cuenta. Hay temas en los cuales nosotros podemos contribuir a unir criterios. Sabemos que entre políticos va a ser muy difícil que se unan, pero en cuanto a los intereses que tenemos como bolivianos, creemos que se tienen que poner en primer lugar y ahí está justamente lo que podemos hacer. Sí, es verdad. Y aquí esa es nuestra misión, yo creo, ¿no? Es un poco la misión de ustedes. En el transcurso de tanto tiempo, José Luis, qué interesante porque tú ves pasar los políticos, ¿no? Va un grupo, está ahí unos años, se va. Viene otros años, se va o nos vamos, digamos. Y claro, y ahí los ves con sus egos, con sus excentricidades. Toda la evolución, ¿no? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo evoluciona? Contame. Desde el rogadito, desde que son gente que te ruega, que se queda por ahí, te insiste. Una notita, pues, por favor, hasta que después los consentidos. Hasta que ellos no quieren, no hay accesibilidad, es terrible, ¿no? ¿Cómo cambia? La gente con el poder, ¿no? Terrible. Qué interesante porque ustedes están observando esa transformación del ser humano, que dice que no es una transformación, dice que sale lo que realmente son, ¿no es cierto? Entonces ahí de pronto ya los ves quienes son realmente. Y lo paradójico es que vuelven al punto de inicio. Claro, y los ves después en la calle como si nada, Claro. pero cuando estaban allá arriba se olvidaron, pues se creían ellos, no, total, eso debe ser bien impactante para ustedes, ¿no? Sí, es terrible, definitivamente, pero hay gente y gente, ¿no? Hay gente muy accesible, muy buena, buenos seres humanos, independientemente de la línea que tengan, la línea política, se conoce muy bien a la gente, al ser humano, ¿no? Eso tendría que pesar mucho también a la hora a todos los que habrán de visto entrevistar a la ustedes, gente, claro me que sí, imagino. ministros, exministros parlamentarios, etcétera. Gobernadores, Gente porque ustedes están ahí en el centro, que es Plaza Murillo, que es la más dura. ¿Los tratan adecuadamente o y estoy hablando ya de los políticos, les dan el lugar que ustedes se merecen? Oye, porque yo siempre digo, somos el cuarto poder, o sea, nosotros podemos levantar o tumbar una autoridad o un quien sea, ¿no es cierto? Les dan el lugar que se merecen. El otro día hablábamos de que en el legislativo ni siquiera hay la comodidad necesaria para que ustedes funcionen. Así es, tú te das cuenta, es un edificio de 21 pisos. Monstruoso de grande. Monstruoso, pero se olvidaron de una sala de prensa. A ver. O sea, en los 21 pisos no hay una sala de prensa. Se habilitó una en el piso 16, pero fue algo así como que los medios ingresamos y ¿dónde vamos a hacer las conferencias? Y todo el mundo se empieza a mirar. Nosotros dijeron, sí, se va a habilitar un espacio. Nos llevan al piso 16, que para nosotros es algo incómodo porque todo el mundo pasa por planta baja y tú tienes que ir hasta el 16 para volver a bajar, para volver a subir. Entonces, sí fue complejo. Ya cuando llegas a la sesión como tal de la Cámara de Diputados, ¿dónde entramos nosotros los medios? Algún palco, porque es lo que había claro, en el como anterior había hemiciclo, antes, ¿no es cierto? La prensa tenía un palco donde trabaja. Por supuesto. Un ratito, vamos a ver. Nos mandaron o sea, tienes la plenaria donde están los diputados, tienes una primera bandeja donde obviamente era para invitados y otra para la población. Nos mandaron arriba. El problema de esto era que todo era de tienes 3 pisos claro, de contrapicado. un solo y de nucas. Claro. Un solo y ahí podías de ver, nucas. claro, quién estaba perdiendo el cabello, quién no. O sea, realmente es que era... Nada más, no me digas nada más. O sea, tenías muy mala toma, no podías hacer de esta forma cuando obviamente tuvimos que hablar, ver y ahora ya tenemos un espacio, más bien se nos ha dado incluso una sala de prensa, porque a los chicos les decían antes, digamos, no tenías una sala, algunos, era la forma de trabajo que se tenía antes y ahora obviamente también con la tecnología es que somos muchos también, ¿no?
Así nomás es la vida, pues, ¿no es cierto? Tiene que incrementarse y tienes que irte adaptando a las necesidades. Imagínate cuando hay un congreso internacional, por ejemplo, que es lo primero, o un mundial, o lo que sea, una sala de prensa fabulosa, computadoras, la mejor conexión a internet, todo para que de ahí mismo ustedes vayan sacando y alimenten, y además se genere la esa información que llegue y tenga inmediatez. Esas condiciones. Pero claro, no. Como el otro día hablábamos. Sí, era muy buen arquitecto el que ha hecho, pero no tenía idea de periodismo el señor, ¿no? Sí, nos dejaron de lado. Qué increíble. Bueno, también aprendes mucho, ¿no? Allí hemos encontrado parlamentarios, como te decía, que son realmente un ejemplo, que los puedes encontrar y a veces en la asamblea de los 130 que son. Sí. Tú dices, ya bueno, hablamos con 30, porque un alto porcentaje no está, no trabaja lunes, menos viernes, feriado, más complicado encontrarlos, pero hay diputados que sí, hay legisladores, senadores que también ellos los saben saben. todo, ellos saben, ves como 100 que no van. Claro, y ustedes observan, pues yo me acuerdo que ustedes son los que están observando constantemente, ¿no? Sí, Mira, qué interesante, es increíble. ¿Ha cambiado mucho el periodismo ahora? ¿Las redes sociales los han sustituido? Yo tengo mi propia respuesta, pero tú dime que eres un hombre de este mundo. Bueno, sí, todos tenemos creo nuestra propia interpretación del tema, pero lo cierto es que el periodismo se tiene que adaptar poco a poco al mundo, como ahora va cambiando, a la manera digital como estamos siendo. En realidad yo pregunto a mucha gente y digo, ¿has visto tal cosa? ¿Has visto en el noticiero? Y me dicen, no, yo veo más redes sociales, veo las noticias ahí en las redes. ¿Y dónde ves? Acá en Facebook o veo en TikTok. Unas mentiras. Y valen acá, no, pero de los mismos medios. Bueno, no, de ya. los mismos medios. Ya. Los mismos medios, yo me acuerdo al principio decíamos, ¿sacamos noticias en TikTok? No, ¿cómo pues? No? Pero luego comenzamos a sacar y se comenzó a llenar la gente. Y en realidad mucha gente lo que hace es seguir determinados canales y ve las noticias no directamente en la televisión, sino las ve de las redes y las ve en los temas que les interesan. Yo considero que los periodistas tenemos que irnos adaptando a lo que son las redes sociales y por supuesto a la inteligencia artificial. Porque no podemos vivir aislados pensando que la gente nos va a seguir como estábamos antes. Tenemos que irnos capacitando porque la gente está ahí. Tenemos, como se dice, que pescar a nuestros televidentes en el río donde hay peces. Ahí están. Entonces, hay que ver esto. Ahora, otro tema que evidentemente es polémico y cada quien tiene su propia posición, yo lo respeto. Alguien decía, no, es que los youtubers no nos van a... Yo sigo preguntándome, ¿y por qué un periodista no puede ser youtuber? ¿Está prohibido? ¿Está prohibido para un periodista ser youtuber? ¿Está prohibido para un periodista ser tiktoker? Por el contrario, si nosotros incursionamos en esos campos con ética, con experiencia, con transparencia y honestidad, vamos a contribuir a mejorar la calidad de la información. Pienso que es importante que podamos ir por ese camino, pero obviamente es un tema bastante polémico. No, pero nunca nadie va a poder sustituir una pregunta de un periodista, por ejemplo. ¿Quién puede sustituir? Yo he estado del otro lado, he sido política. Por Dios, me hacían temblar. Yo que se supone que hablo bien y lo que sea. Hacían unas preguntas, investigaban, es decir, que realmente te preguntaban cosas que te hacen pues tambalear. ¿Quién puede sustituir? Una inteligencia artificial, un TikToker, un youtuber, nunca te va a sustituir un periodista que hace tambalear al poder, que hace las preguntas insidiosas, las preguntas inquisitivas o como quieran llamarlas, que realmente sacuden a los políticos. No en vano les temen, pues, ¿no es cierto? Les temen, ¿no? Sí, que es importante lo que dice Carlos, es necesario ponerse a la altura de la tecnología, todo aquello, pero la tecnología en sí misma no es buena ni mala, ¿no? Es como un buen bisturí que puede matar, puede salvar una vida. Así es. Entonces la tecnología es lo mismo. Se puede incorporar los principios, los valores éticos del ejercicio periodístico, utilizar la tecnología también, ¿no es cierto?, para un mejor servicio, para una mejor información, para llegar con mayor, incluso contundencia, ¿no es cierto?, a la gente. Ahora, el gran peligro, yo siempre lo he reflexionado, es decir, los famosos medios de comunicación masivos, los tradicionales, como lo han dicho, se están uniendo de la tecnología, claro, están incorporando a este mundo, se han incorporado de esa forma y con esos principios, con los valores éticos, todo aquello, entonces tranquilamente van a poder subsistir. Sí. Ahora, bien,
el peligro mayor de las redes sociales, del mundo digital, son los famosos fake news, ¿no? Claro, hoy día me mandan una es, foto del Doom, así con manillas apresadas, y exacto, todas mis amigas, mira Alba, todo es falso, chicas. Entonces, el tema de la credibilidad es importante. Claro. Creo que ese es el término, el concepto que debilita las redes sociales. Sí, Bueno, sí. Yo les digo a tus alumnos cuando vienen acá, y cuando me dicen la diferencia, yo les digo, te voy a explicar. Las redes son cuando viene tu amiga y te dice, he terminado con mi chico. Y los medios somos los que te decimos cuándo, cómo, por qué, para qué, qué estaba haciendo. Entonces a nosotros les ampliamos esa información y las redes de pronto se los comprimen, les dicen una cosa como que más cortita y nuestra misión en cambio es elaborar la noticia. La pregunta es si la gente va a ver los medios o va a ver las redes. Claro. Y a eso me iba, no, o sea, que se entienda claro. Yo no estoy diciendo que un TikToker sea periodista. Creo que acabo de decir que un periodista pueda utilizar claro el TikTok claro que empleando lo que nos dice él para poder informar Pero correctamente. tú sabes mejor que nadie que la nota elaborada no requiere pues 3 minutos, ¿no? Como lo hacemos en las redes, así a toda velo. Hay cosas que necesitas masticarlas un poquito más. Creo yo soy antigua, ¿no? De repente es mi percepción Sí. personal. Hay que ver la capacidad de atención de la gente, ¿no? Sí. Porque la capacidad de atención de la gente antes nos daba para tener un reportaje de 6, 7 minutos y que la gente nos siga viendo los 7 minutos. Sí. Ahora los jóvenes Claro. aguantan un minuto y medio. ¿Y sabes qué? Ya no te hacen zapping, te deslizan. Sí, ¿No? Entonces- yo veo eso. Veo. Le hace falta el contexto, ¿no? Correcto. Es Es decir, importante. si tú no les das ese contexto, a veces te quedas con lo básico. Yo me acuerdo que había solo una autoridad en toda mi vida que me dijo, a mí me gusta que me pregunten cosas difíciles. Raro. ¿Quién era? ¿Por qué? Dime nomás. Era un viceministro. ¿Ah, sí? Sí, pero me dijo, porque cuando yo no sé la respuesta, me doy cuenta que no me estoy preparando bien o tengo que saber Oye, que a ver. no lo hice o no me enteré por algo. Mucha grandeza, ¿no? Porque por lo general le huyen. Ah, no, sí, el momento que les preguntas algo Dan que la no les vuelta. gusta. Y se enojan con ustedes y los riñen, ¿no? Yo me acuerdo mucho que Evo los reñía con regular frecuencia, ¿no? Sí, No, sí. además, no solamente recibe el enojo del entrevistado, sino de los propios compañeros. ¡Ah, lo has hecho escapar! Claro, te riñen. Usualmente no. Sí, claro, yo Claro, sé. preguntas, O algo. empiezan a hablar todos juntos y ¿qué les decía? El Evo les decía, gallinas parece, les decía, ¿no? Gallinero eres, muy Gallinero, sí. padre. Bueno, las cosas que han visto todavía los mandatarios que les tocará vivir, las cosas que habrán aprendido. Qué lindo de verdad haberlos tenido acá en mi mesa, conocer su experiencia enriquecedora. Los jóvenes necesitan de gente como ustedes que les dé sus puntos de vista para que ellos sigan llenándose de este entusiasmo por ser comunicadores. Un gusto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Verónica, y a la gente de Palenque. Te doy un saludo muy cordial. Gran Gracias. cariño. Ya me dirás si te han visto muchos o no, si tengo audiencia o no. Exactamente. Ya me avisarás. Vania querida, qué honor tenerte, una diosa, y gracias por todo lo que has hecho en estos años en periodismo. Gracias a ti, tu programa es lindo, realmente con un alcance muy bonito, sobre todo veo cuando hay muchas mujeres que se entrevistan acá, realmente es algo lindo y algo digno, gracias a ti también. Gracias a ti. Bueno, y yo decirte que qué linda línea has escogido por eso de todo lo que está vinculado al medio ambiente y a la protección. Esto, felicidades y gracias por haber estado con nosotros. Gracias, querido Verito. Espero que podamos conversar en el tema ambiental. Hay muchos aspectos que tocar. Es muy necesario, muy importante, porque es un tema que normalmente se lo pone en último lugar, como decía el otro día. Incluso en los planes de gobierno, te aseguro, de los candidatos, va a haber todo y el medio ambiente debe ser 2 líneas. Estoy seguro. De repente podemos hablar de eso otro día. Te agradezco. Pero son muy lindas sus Va a instalaciones. ser gusto, te ha gustado, les ha Felicidades. gustado, No, qué muy bueno. bien. Es su casa, es su casa. Gracias. Algún día los tendré aquí también. Gracias, Muchas felicidades, gracias. feliz día. Hacemos una pausa, ya regresamos. Como bandera y la ética nuestra.
periodistas, de su actividad, de lo que hacen. ¿Se da cuenta usted que ellos tienen una vivencia constante? Qué interesante, de verdad. Pero sabe, hay una faceta que no es siempre agradable, es una faceta triste, donde los periodistas, por ejemplo, en este momento los trabajadores de Página 7 se encuentran en un conflicto, tratando de resolver de alguna manera un pendiente que se les ha hecho. Y estoy en compañía el día de hoy de dos personas que están trabajando justamente ese tema. Página 7 un día dice, hemos quebrado, se va, y aquí están algunos de sus trabajadores. Carlos Gisbert, periodista, ex trabajador de Página 7. Lamento tanto, el Día del Periodista ha sido recién y tú estés pasando por esto. ¿Cómo estás? Bienvenido, Carlos. Verónica, buenas noches a tu audiencia. Bueno, sí, lamentablemente estamos 3 años, estamos por cumplir 3 años y 7 meses sin salarios. 3 años y 7 meses. Sí. ¿Cuántos salarios te debía antes de Página 7 retirarse o quebrar? En mi caso son 4 meses y los beneficios sociales, el finiquito, porque prácticamente no nos dieron nada. O sea, el periódico cerró el 29 de junio del 2000. ¿El periódico quebró? ¿Se presentó como quebrado? No. No hubo esa figura, no hubo un despido tampoco de parte de la empresa hacia los trabajadores. Es un despido indirecto, si se puede decir. En lo material, simplemente nos cerraron la puerta, cerraron las páginas, la página web, se cerró las redes sociales, nos echaron prácticamente a los administradores, a los que alimentábamos la página todos los días, a los que trabajamos en la edición impresa. Se nos cerró el acceso y listo, ¿no? Se nos quitó las licencias de ingreso y fue un toque de queda inmediato. Bueno, estoy acá con la abogada de este equipo. ¿Cuántos son ustedes ahorita? El día que se cesó el periódico éramos 70. Ahora estamos, dispersos. Algunos de los colegas hemos iniciado 4 procesos en 4 grupos distintos. Hay algunos colegas que... ¿Han resuelto, no es cierto? No. Nadie Ninguno resolvió hasta donde nosotros Estamos sabemos. hablando de la familia Garafulic, ¿cierto? De la familia Garafulic y del señor Carlos Sarabia, que era el administrador, el gerente en ese momento, representante legal de la empresa. Pero el representante legal no es tanto sino los dueños. ¿Quiénes eran los dueños de Página 7? El señor Raúl Garafulic, ¿no? La marca Página 7 le pertenecía a la empresa editora Luna Llena. Es esta empresa con la que nosotros hemos suscrito el contrato laboral y la representaba Carlos Sarabia y el señor Garafulic. Tienen que ver los dos, ¿por qué? Porque los dos se comprometieron con el equipo, con el talento humano, de pagar todo, de sanear todos los sueldos atrasados, de recapitalizar. Se nos ha hecho, desde el 2023 se manejó un discurso por parte del señor Garafulic sobre que iba a haber una capitalización, que iba a haber una reestructuración y con ese argumento fue retrasando el pago de los salarios, y es algo que no ha cambiado lastimosamente. Él, en el proceso laboral que nosotros hemos abierto, recientemente se ha presentado con un memorial. Nosotros hemos pasado meses haciendo un trámite para la notificación de este señor con edictos, porque él se fugó del país meses antes de cerrar Página 7, se deshizo de todos sus bienes y sí, se deshizo de todos sus bienes, estuvo viviendo en el exterior, y es desde el exterior que nos da la noticia de que ya Página 7 no da y se cierra, ¿no? Se había ido. Él pudo haber cerrado el periódico mucho antes, no debernos estos salarios y ver la manera de pagarnos los beneficios sociales, pero no lo hizo así y responsablemente nos trajo hasta ese tiempo. ¿Era realmente ya insostenible la situación de Página 7? Sí, bueno, de acuerdo a lo que él nos ha Pero ustedes ha manifestado. También, ahí estando adentro, ¿veían o no? Claro, obviamente el tema del trabajador, del periodista, que no estamos cerca de lo que es el marketing o la administración, es muy difícil que yo te pueda dar un punto de vista técnico, pero sí, ¿qué es lo que nosotros veíamos? Es que nosotros teníamos lectores, nosotros teníamos gran cantidad de seguidores en nuestras redes sociales, teníamos audiencia, y creo que ese es un capital importante. Teníamos audiencia
y teníamos lo que se dice prestigio, tenía credibilidad el medio de comunicación, claro que sí. y creo que esos elementos son importantes para hacer pues un trabajo adecuado en el ámbito administrativo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como trabajadores no hemos dejado de trabajar ni un día. Hasta el último día del cierre de edición de Página 7 hemos estado ahí. No hemos dejado, nunca hemos publicado un periódico con páginas en blanco, y bueno, creemos que pedimos lo justo, exigimos lo justo. Ustedes todavía eran físicos, ¿no? Todavía eran en papel. ¿Sí? Sí, había edición impresa y obviamente nuestras redes sociales y la página web. En la página web. Le doy la más cordial bienvenida a la abogada Wendy Morales, que está llevando un poco este caso. Sí, Wendy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Verónica. Agradecidos nosotros por recibirnos en tu casa periodística. Feliz día del periodista. Bueno, como bien lo ha dicho aquí mi cliente, el señor Carlos, son más como 70 familias perjudicadas que están reclamando desde el cierre de Página 7, que es la compañía editora Luna Llena, desde el cierre que ha sido el 29 de junio del año 23, están reclamando sus beneficios sociales. 2 años, ¿no? Exactamente. Nosotros hemos esperado pacientemente, asesorándolos a ellos, a que se pueda llegar a un momento de conciliar, de ver si había la predisposición de los representantes legales de Página 7, a fin de que se cumplan los derechos que ellos tienen, normativa constitucional y normativa internacional también. Pero lamentablemente ha surgido un montón de burocracia judicial, podemos decirlo, y no tengo miedo de afirmarlo, chicanería también, porque se ha presentado recién después de que los trabajadores han invertido en publicar edictos, que tiene un costo, en hacer las notificaciones respectivas a estos representantes legales. Se ha invertido también dinero, tiempo, y resulta que después de eso han esperado hasta el último para personarse mediante un apoderado legal. Y ese apoderado legal, en otros procesos que también estoy llevando con la firma legal, ha incidentado los mismos. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir incidental? Incidental. Ha puesto un memorial indicando, por ejemplo, que no se ha hecho una debida notificación al señor Garafulik. Va a empezar a chicanear. Exactamente. Por eso lo decía, lo voy a decir de frente y sin miedo. ¿Y por qué? Después de haber publicado en otro proceso, paralelo también de los mismos trabajadores de Página 7, después de haber publicado el edicto, ha incidentado indicando que el señor debería ser notificado en el lugar donde reside actualmente, cuando los mismos trabajadores no tenían certeza de en qué país está. ¿Cuántos países hay en el mundo? Más de 190. Entonces teníamos que notificar en cada país para ubicarlo al señor Garafulik como representante legal y que se apersone para que se cumpla el debido proceso. Ese tema nos han incidentado. Han indicado que en las reuniones Zoom, que al final de los meses ellos tenían, cuando estaba ya de manera insostenible la producción y la sostenibilidad de Página 7, de que el señor Garafulik ha indicado en qué país residía. Y eso es mentira, porque de acuerdo a un flujo migratorio que nosotros hemos solicitado por orden judicial, el señor Garafulik ha salido a Colombia y ahora él afirma que está en Brasil. Entonces, ¿cómo de su flujo migratorio que ha salido de La Paz a Colombia aparece en Brasil? Lamentablemente, la burocracia judicial nos juega un poco en contra. La tardanza en los plazos, que estresa mucho más a estas familias. Y de un solo grupo, yo te hablo, estimada Verónica, de 25 personas, 10 son mujeres. Y a veces entre estas mujeres hay madres solteras que tienen que sostener esa familia y a los hijos que tienen. ¿Cuántos trabajadores tenía Página 7? O sea, que era un monstruo de tanta gente. ¿Por qué? Como te decía, éramos 70 personas. 70 personas, va un periódico. Parte de ese equipo, periodistas, armadores, diagramadores, gente en prensa, distribución. Se necesita un personal seguramente para todo este desglose, pero te mencionaba, ¿no?, que el periódico... No fotógrafos y periodistas afuera, claro. En cuanto los compañeros en multimedia, bueno, todos ellos ahora sumados. todo lo que es redes sociales más, ¿no? Sí. Entonces el periódico gozaba de una buena salud en
cuanto a credibilidad, teníamos seguidores. No, el cierre ha sido sorpresivo, claro, porque no es que ha ido apagándose, hay periódicos que se están apagando y los vemos apagándose, pero este no, este estaba bien y de pronto se cortó así una cosa impresionante. Claro, es que también ahí fue, es por eso que tal vez un poco nosotros estamos sentidos y lo decimos de frente, estamos muy molestos con el señor Garafuli y el señor Sarabia, Carlos Sarabia. ¿Ninguno de los dos vive en Bolivia? No. Los dos se salieron en el momento del cierre, los dos se salieron. Una semana antes del cierre sorpresivo de Página 7, el señor Carlos Sarabia habló uno a uno con los periodistas a los que se les debía varios meses ya de salario y se comprometió incluso a vender su casa porque iba a capitalizar, porque estaban seguros que iban a salir. Y lo reitero, o sea, el periódico gozaba de credibilidad y yo creo que ese era un capital importante para hacer negocios en cualquier lugar. Pedir un inversor, ¿no? Dime, ¿no hay inmuebles, no hay bienes, nada que se pueda de alguna manera? Hemos solicitado las respectivas órdenes judiciales para tener alguna averiguación en derechos reales, tránsito. Hemos indagado que solamente hay vehículos y hay también, hemos visto las cuentas de banco que están totalmente vacías. Vacías, claro, ¿sí? Vaciadas entonces. Exacto. En todo caso, inmuebles no se ha encontrado. No se ha encontrado. Pero nosotros seguimos en esta lucha. ¿A cuánto asciende ahorita la deuda que tienen con todos ustedes? Más de $1 millón. En bolivianos, solamente de un grupo de 24 personas, son 4.500.000 bolivianos. A la fecha, por la situación que estamos, totalmente perjudicial. Pero el día que se dicte la sentencia, nosotros vamos a pedir que conforme a la norma laboral se convierta esto a UFBs y también se sancione con la multa del 30% a lo que se les debe, porque han sido impagos salarios. Si él está en el Brasil, nosotros no tenemos un convenio con otros países para poder hacer extraditar, por ejemplo, a la persona. Una vez que salga nuestra sentencia, vamos a utilizar todos los medios posibles. Pero son 2 años que está, ¿no? Este tema. El proceso ha empezado exactamente, estimada Verónica, el 6 de octubre del 23. Uno de los primeros procesos. Luego han ido sumándose otros grupos. Ya. Y hasta la fecha, algunos grupos han ido avanzando en algo. Y otros claro, están, en otras cosas, ya. Este grupo de 24 ahora ha superado una etapa de conciliación. Ah, ya. Porque en la conciliación convocada de oficio por la juez laboral, se ha personado el señor Garafulik. Lamentablemente por el tema de... por Zoom. Por Zoom se ha presentado ya. Lamentablemente por el tema de confidencialidad que no puedes decir nada. Pero conciliación no puede. Pero hay alguna intención de poder resolver. Si te presentas es por algo, no es porque no. Bueno, o no. Ella duda un poco, ¿no? Sí. Eso es lo que ha dicho ante el juez, pero o sea, algo que no es confidencial es que él, y lo repito, desde 2023 viene manejando un discurso de la capitalización, de que tengo que vender la marca, pero ya a estas alturas, o sea... Ya está deteriorada. Ya está deteriorada y ¿qué vas a vender? Es como vender un equipo de fútbol. Vendemos el Bolívar sin jugadores o con jugadores de un barrio X, no es lo mismo. Entonces yo no sé cuál es la pretensión del señor Garafulik al mantener este discurso, al mantener esta intención, cuando nosotros conocemos que en otros procesos, y es algo que quisiera explicarte brevemente, A ver. por nuestra... porque hemos tenido que ir averiguando qué es lo que ha pasado realmente con Página 7. Nosotros conocemos que él tiene, por lo menos son 4 procesos laborales abiertos contra él por las mismas causas, que no ha pagado sueldos, no ha pagado indemnizaciones, finiquitos. Y hay procesos penales. ¿En otras empresas o estás hablando de Página 7? Con nosotros, sí. Y también ¿penales? Hay otras empresas involucradas, empresas catalogadas como fantasmas de acuerdo a un proceso de transparencia que se le ha seguido al señor Garafulik y a su familia. Él está imputado en un proceso de legitimación de ganancias ilícitas iniciado de oficio
a partir de un informe de la UIF que menciona justamente una serie de movimientos extraños entre las empresas que ha abierto y administraba con personal que también trabajaba en Página 7 en el área administrativa. Estas personas supuestamente hacían depósitos de una empresa a otra. Bicicleteaban, ¿no? Todo un elemento que te hace desconfiar. Nosotros al mismo tiempo hubo un momento después del cierre de Página 7 en que él dijo: ya tengo una venta preparada, es una negociación, y esperamos creo que más de un mes esta negociación. Finalmente se nos reunió de manera virtual y nos dijo que lo único que se nos podía pagar, y eso fue una postura muy tajante y muy cómoda de parte de él, es el 20%. No tengo para más, no se puede pagar esto, no se puede pagar esto es lo real, lo siento. Así. Y hubo varios colegas que aceptaron, que estaban por aceptar, y luego simplemente se vino abajo esa negociación, supuestamente. Porque yo he hablado con alguna gente de Página 7 y me dijo: no, conmigo ya resuelto. No, bueno, hasta donde nosotros conocemos, no. Hay algunas personas que conforman esta sociedad que han resuelto transando de que si se les debía beneficios sociales ingresen como accionistas. Esas personas sí han resuelto, o también aquellas que han sido desleales con los mismos compañeros, porque de las reuniones que ellos tenían se filtraba mucha información que nos perjudicaba, pero que llegaba a oídos de este señor. ¿Por qué? Porque esas personas que le ayudaban y todavía le siguen ayudando, se les ha cumplido todo. Claro. No se les debe nada. Ahí hay otro punto. Sí, ya me tengo que despedir, pero así, muy rapidito. Justamente varios de los colegas a los que se les debía anteriormente salarios han tenido que firmar un contrato de préstamo con la empresa. Ese préstamo era como si el trabajador le diera todos sus salarios, beneficios sociales, le prestara a la empresa, y la empresa se comprometía a pagarle a plazos. Obviamente eso nunca se cumplió, y ese es un proceso por estafa que tendrían que haber iniciado todos los colegas periodistas que han firmado ese tipo de contratos, que lastimosamente han jugado con la buena voluntad de todos los colegas. Bueno, yo les agradezco mucho por haberse dado un tiempo de venir a explicar, Carlos. Lamento de verdad que el Día del Periodista ha sido el viernes, el sábado, y como lamento de verdad que ustedes estén pasando por eso. No merecen nuestros periodistas, sino por el contrario, todo nuestro respeto y admiración. Gracias, Wendy, encantada de conocerte. Te agradecemos por el espacio. No, con todo gusto, aquí estamos. Bueno, hay una, como todo en la vida, ¿no? Una medalla. Hay una cara buena y una cara mala. Y hoy día, en homenaje a ustedes, periodistas, rubro maravilloso de gente que trabaja por llevarnos la información, hemos presentado esas dos caras de la moneda. Un abrazo, hasta mañana. Para sostener la integridad Hola, Verónica, un mensaje de amor.